Bueno, en las clases pasadas quedamos en capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Leímos hasta el versículo 39, entonces vamos a continuar desde el versículo 40. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Muy bien, gracias a Dios. Excelente la lectura que hemos tenido de la palabra del Señor. Sobre esto centraremos nuestro estudio en la primera parte sobre estos versos, del verso 40 al verso 59, aclarando, ayudándoles a ustedes a comprender este lenguaje metafórico que usa Jesús en todo este pasaje. Pero creo que tienen unas ayudas, bueno, algunas imágenes sí, de arqueología. Entonces, vemos que todas estas enseñanzas el Señor las hizo en la sinagoga de Capernaum. Tenemos una imagen y tenemos un dato arqueológico. Capernaum fue descubierta desde 1838, pero fue hasta 1852 donde se descubrió la sinagoga. Pero hay un dato muy curioso sobre esto, hermano Antonio, y es que debido a una situación política, tuvieron que sembrar algunos cultivos para poder proteger esas restos de la sinagoga, para después poder seguir excavando y descubriendo las ruinas de la sinagoga. Y más adelante, cuando comenzaron con el descubrimiento de todas estas ruinas, se dieron cuenta de que encontraron una piedra que es la piedra caliza, y por muchos años la gente creyó y los eruditos creyeron que estas eran las ruinas de la sinagoga de Capernaum. Pero más adelante, en 1868, se hizo un descubrimiento más profundo, se hizo una excavación más profunda y se descubrió una piedra que es el basalto negro. Y se descubrió que estas eran las verdaderas ruinas y no las que ellas creían que era de piedra caliza. Correcto, eso es verdad. Yo he tenido la oportunidad, por la misericordia del Señor, de estar en este lugar. Conozco personalmente las ruinas de la sinagoga de Capernaum. Conozco las ruinas de lo que fue la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum nunca ha sido reconstruida más. Están las ruinas de la ciudad,
todas las casitas de allí eran, sus paredes, sus muros eran de piedra, como existen en Europa todavía muchos pueblos, en Inglaterra, especialmente en el país de Gales, uno recorre los pueblos de la parte más alta del país y las casas igual son las paredes, no son ladrillos como uno está acostumbrado aquí, ni muros vaciados, sino que son piedra, es pura piedra los muros. Así era la ciudad de Capernaum, ya que Israel en general es una zona volcánica y por lo tanto muy pedregoso, demasiada piedra y por todas partes. Entonces las casas eran construidas así, las paredes eran de piedra, los techos eran en palos, en madera y luego se ponía unas hojas de palma sobre los techos y así eran las casas de ese entonces. Hay ruinas, todavía hay algunas muestras de eso ahí, en lo que fue la ciudad de Capernaum y la sinagoga que queda en la parte de arriba, por la parte de encima de la ciudad, queda la sinagoga de Capernaum, que era el centro religioso más importante que existía en los días de Jesús en toda esta región. Allí Jesús hizo cantidad de milagros, predicó muchas veces, no solamente esta vez, sino muchas otras veces. Allí sanó al cojo que llevaban las personas que llevaron, 4 hombres que llevaron el paralítico, lo llevaron allí, lo entraron por el techo. En fin, muchas cosas pasaron allí, en aquel lugar, en aquella sinagoga. Y por la misericordia del Señor, con un grupo de personas, estuve en ese lugar y ahí tuvimos la oportunidad de hacer un culto dentro de las ruinas. Sobreviven a esa sinagoga unos restos de paredes, unos cuantos restos del muro de la pared, que igual era de piedra, y unas cuantas, también unos restos de unas columnas redondas en el centro. Quedan todavía unas ruinas ahí de las columnas, y ahí, en esas ruinas, ahí hemos predicado, ahí hemos hecho culto, ahí nos ha bendecido el Señor con tremenda bendición, sintiendo la presencia del Señor, no por el lugar, sino por Dios que sigue siendo el mismo. El lugar no cuenta para nada. Dios, que es el mismo allá y aquí, en cualquier lado, es el que nos bendice. Y entonces ha sido muy bonita la experiencia en ese lugar y en otros lugares donde hemos podido estar y hacer cultos en todo Israel. Amén. Sí. Bueno, hermano Antonio, aquí iniciando entonces ya, entrando en el pasaje, es muy bueno todos estos datos históricos porque también nos ayudan a ubicarnos en la credibilidad del texto y aportan en cuanto a esto. Entonces, en el versículo 40 inicia con esta parte de que esta es la voluntad del que me ha enviado y que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermano Antonio, este verso también tiene una relación con el verso de Juan 3:14, donde se habla acerca de Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Qué bueno, hermano, como ampliar esa información. Vamos a ayudar a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, para que de entrada puedan ubicarse y entender bien. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo del Hombre y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Entonces, veamos, aquí algunos dicen, bueno, el Hijo entonces fue enviado. Aquí el Hijo fue enviado. Esta es la voluntad del que me envió, dice alguna versión, y esta que estoy leyendo dice, esta es la voluntad de mi Padre. Otras versiones dicen la voluntad del que me envió, y esta dice la voluntad de mi Padre. ¿Quién lo envió a él? ¿Cómo entender ese lenguaje que usa Jesús de que fue enviado? Que fue enviado. Lea en el mismo Evangelio según San Juan, Jesús explica el término, los alcances de la palabra enviado, la frase enviado. En el capítulo 12, verso 44, Jesús dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Note ese pasaje. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el verso 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, ¿de quién está hablando? Y el que me ve está viendo al que me envió. Entonces, realmente, simplemente está hablando de la función de Cristo como el Salvador,
no como otra persona, no como otro ser enviado por Dios, sino que Él en su humanidad cumple la función que cumplía cualquier enviado, es decir, cualquier otra persona que venía a cumplir una función. Por ejemplo, Juan el Bautista. Verso 6 de San Juan capítulo 1 dice, hubo un hombre enviado por Dios el cual se llamaba Juan. ¿Qué quiere decir ese enviado? Un comisionamiento, un revestimiento de autoridad a Juan para cumplir determinada función que estaba en la profecía. Cristo en su humanidad igual cumple la gran función como el Salvador, como el sacerdote, como la ofrenda, como el sacrificio, como el cordero, como el abogado, en fin, incluso como el juez, como el legislador. Todo es Cristo en su humanidad, pero en su divinidad sigue siendo el mismo Dios. Es decir, en su humanidad cumple la función que vino a cumplir como humano y era necesario que cumpliera, que de tajo es de eso lo que les está hablando aquí, ellos no entienden. Cuando Él les habla, cuando Él les habló de esto, vino una murmuración que se ve en el verso 41. La murmuración, la palabra murmurar aquí, viene del antiguo sonido que producían las abejas cuando algo las fastidiaba y entonces, como dice la gente popularmente, se alborotaban las abejas. Cuando ellas están irritadas, producen un sonido, un sonido. De ahí viene la palabra murmurar, que se usa en el verso 41. Murmuraban acerca de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, se abrió la discusión allá en estos y aquellos, allá entre la gente. Entonces, cuando Jesús ve que definitivamente no le entendieron nada, porque esto que les digo en el verso 41, como bien anotó el hermano Fran, es donde la atención está en el verbo ver, para que todo aquel que ve al Hijo del Hombre tenga vida eterna. Esto lo había enseñado Jesús a Nicodemo en el capítulo 1, en el capítulo 3, versos 14 y 15, cuando dijo, porque así como Moisés levantó la serpiente de metal en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el centro está en ver al Señor. ¿Y a quién tenían que ver? Esto lo había dicho el Antiguo Testamento muchas veces. Por ejemplo, el Salmo 34 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo verán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Y luego dice, los que miraron a Él. ¿A quién miraron? A Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El centro de la enseñanza del Antiguo Testamento es que una persona para poder ser salva necesita ver a Dios. Pero ¿cómo ver a Dios en el Antiguo Testamento si Dios es espíritu y por lo tanto los ojos humanos no están hechos para ver nada así? Pues Cristo es Dios manifestado en carne para que el ser humano definitivamente no tenga excusa de que no lo puede ver, pues Cristo es Dios mismo manifestado en carne, para que todo aquel que lo ve, de tal manera que al ver a Cristo, ¿qué les dijo Él en el capítulo 14? Quien me ha visto a mí, se lo dijo a sus discípulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. 14:9 de Juan. Entonces, ver a Cristo es ver al Padre. Y con esto concuerda lo que sigue diciendo. En el verso 42 dice, y decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Es decir, aquí está la confusión. ¿Cómo es posible que éste está diciendo que descendió del cielo? Cuando nosotros conocemos su familia
y sabemos que nació de una mujer. Conocemos su familia, conocemos a María, conocemos a José, conocemos a sus hermanos. ¿Cómo dice este que descendió del cielo? Es decir, esa es la parte que ellos no entienden. Y no entienden ¿por qué? Porque ignoraban las Escrituras. Si hubieran conocido o entendido las Escrituras, por ejemplo de Isaías 7:14, el mismo Señor os dará señales, aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O hubieran entendido Isaías capítulo 9 verso 6, cuando dice aquí que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O hubieran entendido el capítulo 11 de Isaías, que igual sigue hablando de aquel que vendría de la raíz de Isaí, para ser el rey y reinar sobre toda la tierra. ¿Quién era? El mismo Dios había de venir. Capítulo 35 de Isaías, verso 4 y verso 5. El verso 5 dice, el mismo Dios vendrá y os salvará. Pero aquí hay algo mucho más. Jesús se va mucho más en esto. Y llega al verso 45 cuando le dice, en los profetas está escrito. Aquí el punto central. Dice, lo que yo les estoy diciendo y ustedes están allá murmurando y criticando, lo que yo les estoy diciendo es lo que dicen las Escrituras. Ustedes dicen conocer los profetas y conocer las Escrituras, pues lo que yo les estoy diciendo, eso es lo que ya sus profetas habían dicho. ¿Qué habían dicho? En el verso 45, en los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios, no por una persona distinta de Dios, serían enseñados directamente por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, ese viene a mí. ¿Dónde está escrito que serían enseñados por Dios? Veamos el texto de Jeremías capítulo 31, 34. La mejor manera de poder entender la Biblia siempre es seguir sus contextos naturales, no interpretar la Biblia a nuestra manera, según nuestra propia interpretación, sino ir a los contextos que están en la misma palabra de Dios. Del verso 33 en adelante del capítulo 31 de Jeremías dice, cuando haya pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios. No les dice, yo soy el Dios de Israel. No está hablando ni en presente, ni siquiera hace alusión al pasado, yo fui su Dios, ni dice soy su Dios, sino cuando haga esto y entre en acción, en cumplimiento del nuevo pacto, seré su Dios. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando ellos tengan un nuevo corazón. ¿Cuándo será eso? Cuando ellos de verdad se hayan vuelto a Dios. Y cuando ellos se hayan vuelto a Dios, entonces serán llenos de todo el conocimiento de Dios y entenderán perfectamente a Cristo como el Mesías, como su Salvador, pero también como el verdadero Dios de sus padres. Y en el verso 34 dice que pasará cuando ellos realmente se conviertan a Dios y lleguen a ser el pueblo de Dios con un nuevo corazón, con unas nuevas condiciones, con un nuevo pacto. Dice, nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de sus pecados. Entonces, eso es lo que dice el Señor, serán todos enseñados por Dios. De tal manera que, como ellos estaban escuchando ahí, Dios les estaba hablando. Era Dios mismo que les estaba enseñando, pero ellos se resistieron a oír su voz y no quisieron doblegar su orgullo religioso para entender exactamente el alcance de lo que Jesús les estaba diciendo. Él ahí les estaba hablando como Dios, no como un enviado de Dios. Serán todos enseñados por Dios y como Dios les está enseñando. De ahí lo trascendental
de ver la Biblia con todos estos contextos. Ahora, saber que el lenguaje de comer su carne y beber su sangre es una metáfora, es decir, es un lenguaje figurado. El maná, aquí la relación, la comparación se está haciendo, el paralelo se está haciendo entre lo que fue el maná que el pueblo de Israel comió los 40 años que estuvo en el desierto y el pan vivo que descendió del cielo. El maná que comió Israel en el desierto era solamente una sombra, era un tipo, era un simbolismo del verdadero cuerpo de Cristo que vendría del cielo. Por eso Jesús repitió 6 veces que había venido del cielo. Les dijo en el verso 33 que había venido del cielo, les dijo en el verso 38 que había venido del cielo, en el verso 41 que vino del cielo, en el verso 48 que vino del cielo, en el verso 51 que vino del cielo, y en el verso 58 vuelve a decir que vino del cielo. Es decir, entre tanto que el maná era un pan exclusivamente para el sustento de la vida física, Cristo espiritualmente es el pan que da vida. Aquel pan que comieron les dio vida por 40 años, pudieron disfrutar de él, mas todos los que lo comieron se murieron, de todas formas se murieron. En cambio, el que come el verdadero pan, que es el que, no el que les dio Moisés, sino el que viene del cielo, ese vive para siempre. No se trata de no morir físicamente, se trata de no morir espiritualmente, de tener vida eterna, vida espiritual permanente en Cristo Jesús cuando una persona viene a Él. Ahora, cuando Él dice comer su carne y beber su sangre, ¿qué quiere decir con eso? Es decir, ¿a qué está apuntando con eso? Ya en el verso 51, en la discusión que se da en el verso 51 sobre esto de comer su carne y beber su sangre, les dijo, mire, les explica de qué está hablando. Mi carne es mi cuerpo que yo daré por la vida del mundo. Es decir, no es que los esté haciendo a ustedes caníbales y yo me vaya a arrancar pedazos de mi cuerpo para darles a ustedes a comer o abrir las arterias de mi sangre y darles a beber. No, les estoy hablando de mi cuerpo que va a ser entregado por la vida del mundo, de mi sangre que va a ser derramada por la vida del mundo. Les está hablando del Calvario, pero ellos no entienden nada del Calvario. Eso de que el Mesías tuviera que morir, ellos no lo podían entender. Para ellos, lo que entendían del Mesías, se les había centrado una idea del capítulo 7, verso 13 de Daniel, cuando se ve la figura del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces ellos esperaban que el Mesías vendría del cielo cabalgando en briosos corceles, con ángeles por millares viniendo del cielo, enfrentándose a los romanos y a todos los ejércitos contrarios y aplastándolos y dándoles el reino a Israel y estableciendo a Israel como cabeza de naciones, como está escrito de verdad en la profecía de Isaías capítulo 2 y capítulo 4 de Isaías. Dice que Jerusalén será cabeza de naciones, pero no como ellos lo estaban esperando ni cuando ellos lo estaban esperando. Ese evento aún está en el futuro. Pero ellos no pudieron entender esto, no pudieron digerir esto de que el Cristo tuviera que morir, que su carne sería entregada por la vida del mundo, que su sangre sería derramada por la vida del mundo. Y no estaba hablando propiamente de la Eucaristía ni de la Santa Cena, estaba hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque ya de la Santa Cena, de lo que es la cena, Él lo explicará más adelante realmente los alcances y su simbolismo. Pero aquí está hablando directamente de su sacrificio en la cruz del Calvario, que Él era necesario que Él sufriera y pasara por esto, no para ser un mártir, porque mártir es el que muere por una causa y luego desaparece. Jesús no está hablando de que Él va a ser un mártir, va a ser un sacrificio para que la gente lo tenga como el mártir del Gólgota. Eso no es verdad, eso es una enorme mentira. Los mártires murieron una vez y desaparecieron.
Cristo murió, resucitó y no ha desaparecido nunca ni va a desaparecer jamás. Además, Cristo murió porque Él quiso morir por nosotros. Nadie me quita la vida, lo va a decir en el capítulo 10 de este mismo capítulo, de este Evangelio según San Juan, verso 17. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es un acto voluntario de Jesús. Que Él muera por nosotros no era una obligación de Él, no era una deuda que tuviera pendiente con nosotros, porque Él definitivamente no nos debe nada, ni le debe nada a nadie, ni por bueno que se crea, ni por malo que se crea, Él no le debe nada a nadie. Dios no tiene deudas con nadie. Lo que Él hace, lo hace exclusivamente por su gracia y por su superabundante misericordia, es que Él hace lo que hace. Entonces, el darse en la cruz del Calvario, o cuando les habló de que su cuerpo será dado por la vida del mundo, su sangre, eso es. ¿Qué es comer entonces la sangre y comer la carne y beber la sangre de Cristo? Así como se introniza el pan físico en nuestro cuerpo para nutrir nuestro cuerpo, para alimentar nuestro cuerpo físico, así es necesario también introducir a Cristo en nuestra vida, que Cristo se convierta espiritualmente en ese sostén de nuestra vida, en esa fuerza vital de nuestra vida, lo que nos mantiene vivos espiritualmente, así como el pan terrenal o el pan físico nos mantiene vivos físicamente. Cristo en nosotros debe de mantenernos vivos de manera permanente, como lo dijo Pablo después a los Colosenses en el capítulo 1, del verso 27 en adelante, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, y Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es decir, hacer a Cristo el centro de nuestra vida. Nos volvemos, cuando nos convertimos a Cristo de verdad, nos volvemos cristocéntricos. Cristo es el centro absoluto de nuestra vida. Es nuestra vida, es nuestra razón de ser, es el motor que nos mueve, es lo que nos sostiene, es lo que nos inspira, ¿correcto? Es lo que nos alienta todos los días. Eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Hermano Antonio, yo quisiera resaltar algo muy importante que acaba de mencionar, y es la parte de la carne, cuando el Señor habla de la carne y la sangre, que esto digamos que nos puede llevar a ese texto de Levítico donde habla que porque la vida de la carne está en la sangre, y precisamente lo que ofrece Cristo es su sangre, y por ende ofrece su vida. O sea, la vida de la carne está en la sangre, o sea, que ofrece su sangre y ofrece la vida. Y el otro punto es esa relación que nosotros tenemos que tener con el Señor y que se está mostrando, y que también más adelante en el mismo pasaje de Juan en el capítulo 8, 31 dice: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es como esa relación íntima con Dios. Claro, la relación íntima con Dios, la que necesitamos tener, es decir, cuando comemos el pan, ¿qué es comer el pan de nuevo? Cuando tenemos esa palabra, es decir, cuando recibimos esa palabra de Cristo, la creemos de todo corazón, la intronizamos en nuestra vida. Eso es lo que Él va a explicar aquí más adelante. La carne para nada aprovecha, es decir, si yo les diera la carne física, esa carne física para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, es decir, ¿qué exactamente es comer la carne y beber la sangre? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿correcto? El recibir esa palabra de Cristo, creerla, intronizarla en nuestra vida, ponerla por obra, vivirla a diario, eso es comer la carne y beber la sangre, cuando hemos recibido esa palabra. Todo el asunto está en la palabra de Dios. Recordemos que por la palabra de Dios existe todo lo que existe, y existirá todo lo que haya de ser por la palabra de Dios.
el Salmo, citando por ejemplo el Salmo 33, verso 5, el verso 6, dice que Dios creó todas las cosas, todo lo que quiso lo hizo, o Dios todo lo que quiso, o todo lo que quiere lo hace. Y hablando en el pasado dice, todo lo hizo por la palabra de su boca. Es decir, todo lo que existe llegó a la existencia por la palabra. Y sin esa palabra nada fue hecho, dice San Juan 1:2. Y sin esa palabra nada fue hecho. Todo fue hecho por esa palabra y sin esa palabra nada fue hecho. Y Hebreos 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el centro de toda la discusión está en la palabra. Cuando una persona, por eso lo había dicho él en el capítulo 5, verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Por eso, todo el asunto o toda la cuestión depende de recibir o no recibir esa palabra. Si recibimos esa palabra se convierte en vida automáticamente para nosotros. Si la rechazamos, quedamos sin vida, nos morimos o seguimos muertos espiritualmente sin posibilidad de salvación eterna. Ahora, hay una cuestión aquí, y es que ellos se creían dueños de la salvación. Ellos se creían que con el hecho de ser descendientes de Abraham, como se verá en la discusión del capítulo 8, verso 31 en adelante, y en el capítulo 10, ellos se creían que por ser descendientes de Abraham y haber nacido en el pueblo de Israel y tener una religión, ya eso bastaba para ser salvos. Jesús los bajó de esa nube y le dice, nadie puede venir a mí si no les he dado de arriba. Es decir, eso no depende. No llega el hombre a Dios a través de una religión o a través de ceremonias o de ritos religiosos. El hombre no llega a Dios. Dios llega a nosotros cuando oímos y creemos su palabra. Es Dios el que descendió hasta nosotros para dar vida al mundo. Por eso el pan vivo descendió del cielo. El hombre no subió al cielo para alimentarse del pan de Dios en el cielo, sino que el pan descendió del cielo y es el que da vida al mundo. Fue Dios el que vino aquí a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es el hombre el que llega a Dios. Dios no se quedó esperando que el hombre llegara a Dios para ser salvo. Nadie llega a Dios por sus propios medios. Si Dios no viene a salvarlo y el hombre abre los ojos y se prende de la mano de Dios, se queda perdido, porque es Dios el que ha descendido a salvarnos y no el hombre que ha subido a ninguna parte para encontrar a Dios. Amén, sí. Amén. Y también entramos a esa parte muy importante donde los discípulos decían que murmuraban y decían que esto era muy duro, esta palabra era muy dura de recibir. Yo creo que también se ve esto mucho en este tiempo, hermano, que a pesar de que es algo tan real, que está casi que es una verdad tan palpable, muchos les es duro recibir esto y realmente es que esto es muy más que todo revelación de Dios. La cuestión aquí, ¿dónde depende lo difícil? Es muy difícil para una persona que no se ha arrepentido. Es muy difícil para una persona que realmente no se ha convertido a Dios. El evangelio es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque si la persona no se convierte a Dios, simplemente tiene una religión, pero no tiene a Cristo en el corazón. Simplemente ha hecho unas costumbres cristianas, como de ir al culto, como cantar, como orar, porque oye a otros orar y porque dice hay que orar y la gente va a orar, pero definitivamente la mayoría ora a la nada. La mayoría se va a orar, pero ora a la nada porque no saben ni siquiera por qué van a orar y qué es orar. Orar es esa comunión íntima con Dios, pero para tener esa comunión íntima con Dios hay que haber hecho a Dios el centro de su vida, hay que tener a Cristo en el corazón. Yo no puedo hablar con alguien que no tengo. Si yo me pongo a hablar con alguien que no tengo cerca, estoy hablando solo. Yo tengo que tener a Cristo en mi corazón
alguien que no conoce. Claro, y exacto. Y si una persona, es lo mismo, si una persona está hablando con alguien que no conoce, para una persona hablar con Dios, necesita conocer a Dios. Y lo otro, necesita tener a Dios realmente ahí en su vida. Porque de lo contrario, ¿qué me gano yo con ponerme a hablar con alguien que no está ahí? Que está ausente. Estoy haciendo el oso, hablando con alguien que no está ahí, hablando solo. También cuando dice Dios no oye a los pecadores. Exacto. Entonces, la vida sin Cristo la vida cristiana. Vivirla sin Cristo, sin una conversión verdadera, no es difícil, es imposible. Es imposible. Pero cuando Cristo está en el corazón, mire lo que la Biblia dice. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que nosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Cristo está en nosotros, Él es el que produce en nosotros el querer orar, el querer ir al culto, el querer leer la Biblia, el querer ser santo, el querer vivir en obediencia, el querer vivir en rectitud, el querer vivir bajo los principios y sana enseñanza de la palabra de Dios. Cristo produce en nosotros ese querer, pero también el hacer por su buena voluntad, porque son dos cosas diferentes. Hay gente que quiere y no puede. Mucha gente quiere y no puede. Cristo produce las dos cosas. Produce el querer y la capacidad de hacer lo que hay que hacer para obedecer a Dios. Pero eso cuando Cristo está en la vida. Lo primero que la persona tiene que hacer es revisar su conversión a Dios, si de verdad se convirtió a Dios, si de verdad entregó su vida a Dios, si de verdad está caminando con el Señor o simplemente se ha convertido a un culto. La gente se convierte al culto. Hay mucha gente convertida al culto, millones de personas se convierten a un culto. Por solo emociones. Correcto, porque algo los emocionó, porque no, es que me sanó, porque escuché un testimonio que el Señor había sanado, porque escuché un testimonio que el Señor le había dado mucha plata, maletadas de plata a fulano de tal, que le dio carro, casa y beca, entonces también vino a ver si le daban lo mismo. Entonces la gente supuestamente se convierte por unas expectativas que no son. Es decir, por algo completamente equivocado, por unas razones completamente equivocadas. No, aquí la cuestión es lo espiritual primero, no el pan que comieron en el desierto y se murieron, que es lo terrenal, sino el pan que descendió del cielo, que es vida espiritual. Por eso les había dicho también en esta discusión, por ahí el verso 27 de este capítulo 6, que buscaran primeramente el reino de Dios. Trabajad por lo que a vida eterna permanece y no simplemente por lo material, por el pan. Ellos fueron por los peces para que Jesús siga multiplicando los pescados y siguiera multiplicando los panes. Y Él les dijo, no se trata de eso. Hay algo mucho más grande que cualquier bien material. Y es lo espiritual, es lo del cielo, es lo de arriba, no lo de la tierra. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, qué bueno todo esto que nos está explicando acá el hermano Antonio, y yo creo que cada uno de los que están ahí han ido interiorizando y también, bueno, imaginamos que cada alumno, como es juicioso, tiene su apunte, su cuadernito por ahí. También por acá, nuevamente, haciendo el paréntesis, bueno, dirán, el que está blanquito es el que siempre interrumpe, pero bueno, vamos a hacer un énfasis en el nuevo canal, porque es muy importante que usted se suscriba, ya que algún día, no sabemos, vamos a empezar a transmitir desde ahí. La idea es que usted ya esté conectado en este canal. Entonces, hermano Antonio, sería muy bueno también aquí aclarar algunos punticos que ya sigue ahí en este pasaje, y es, por ejemplo, cuando Dios dice, cuando el Señor Jesús dice que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Como ese tipo de cosas que muchas veces también confunden a la gente, como así que si no le fuera dado el Padre, aunque obviamente sabemos que Jesús es el mismo Dios. Eso es lo que lo conectamos un poco con lo que ya veníamos diciendo. Exacto. Ellos creían de que por ser lo que eran, descendientes de Abraham y tener religión, pensaban que ya estaban en Dios.
Y Cristo les dice, no, ustedes no están en Dios, ustedes están afuera. Y nadie puede venir a mí si no les he dado de arriba. Es decir, Amén, amén. esto no depende de ustedes, no depende de su religiosidad, no depende de su ceremonia, no depende de su culto, no depende de su raza, de su abolengo que tengan. No, Señor, no depende de eso. Esto depende de Dios. La salvación es exclusiva, un don de Dios, y no algo que el ser humano se gane por sus propios méritos ni por su religión. Entonces, nadie puede venir a mí si no le he dado de arriba. Es decir, ustedes pueden morirse siendo los más religiosos del mundo y perderse, porque nadie puede venir a mí si no le he dado de arriba. Por revelación de Dios. Correcto. Y bueno, y también vemos ahí en la palabra que muchos, después de oír esto, quisieron irse. Dijeron, no es que no quisieron, sino que se fueron. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ya el verso 64 dice, y ya muchos ya no andaban con Jesús. O sea, se fueron y ya echaron a Jesús a un lado y se olvidaron de Jesús y de sus enseñanzas y ya no andaban con Jesús. Los discípulos, viendo esto, fueron y le dijeron al Señor, mira, Señor, pues aquí todos se fueron en desbandada, todos se van. Y Jesús, con una tranquilidad pasmosa, si hubiera sido algún predicador de las iglesias modernas, de las mega iglesias de hoy, habrían entrado en pánico, les habría dado un yello, como dice la gente, porque al fin y al cabo ellos viven de las multitudes, y si las multitudes se van ahí se mueren, los mata la depresión. Pero Jesús, encontraron los discípulos a Jesús con una tranquilidad absoluta, y con plena serenidad les dice a ellos, ¿se quieren ir ustedes también? Es decir, la puerta está abierta. Cuando uno viene a Cristo no a un encierro. Viene a un lugar donde las puertas están abiertas para salir, para entrar, y están abiertas para salir. Eso lo enseñaría Jesús en el capítulo 10, del verso 7 en adelante, cuando él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. Es decir, no solamente entra, sino que sale. Es decir, hay absoluta libertad. Las personas dicen, no, es que a ustedes los obligan allá en esa iglesia, allá donde van, a que tienen que vivir así, que tienen que hacer así. No, nosotros vivimos así. No porque nos tengan amarrados ni encerrados en un lugar, ni bajo unos preceptos, ni un catecismo, ni nada de eso. Nosotros seguimos a Cristo libremente, así como las ovejas seguían al pastor libremente porque conocían su voz y la seguían. Mis ovejas oyen mi voz. Yo no las traigo arrastrando, no las llevo por las malas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, en lo que vamos a ver cuando veamos el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Es decir, es un asunto voluntario. Cristo obra en nuestro corazón, y cuando Cristo ha obrado en nuestro corazón automáticamente se llena de amor hacia el Señor, y seguimos a Cristo no porque nos obliguen o nos lo impongan, sino porque lo amamos. Y no hay nada más lindo que hacer las cosas porque uno las ama que cuando a uno se las imponen. Así es. Si alguna persona se siente en la vida cristiana que está caminando porque se lo han impuesto, le digo que está en el lugar equivocado. A Cristo no lo seguimos por imposición. A Cristo lo seguimos por una convicción personal y por una relación personal. Nuestra vida depende de Cristo, y con Cristo tenemos una relación que se basa en lo perfecto, que es el amor. Amamos a Cristo, como dijo Juan, y la razón principal que tenemos para amar a Cristo es que Él nos amó a nosotros primero, siendo pecadores, no valiendo nada, no significando nada, no mereciendo nada. Sin embargo, Él nos amó, como dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si siendo pecadores Cristo murió por nosotros, ¿cómo no amarle nosotros ahora? Amén. Amén. Amén, así es. Bueno, y ya finalizando este hermoso capítulo,
Dice en los 2 últimos versículos, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Qué bueno que usted, hermano Antonio, nos explicara un poco acerca de por qué dice que escogió a uno de ellos que era el diablo. No, escogió a los 12 y uno. Escogió a los 12 y uno de los 12. Ajá. El capítulo 3 del Evangelio según San Marcos y el verso 10 dice que subiendo a la montaña escogió a los 12 como él quiso. Correcto. Él los escogió como él quiso. Y uno de ellos es diablo. No que físicamente Judas fuera el diablo, sino una persona influenciada por el diablo. Correcto. Como también pasó con Pedro. Cuando Pedro le dijo, de ninguna manera eso te pasa, es decir, cuando les explica que tiene que morir, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores, que será muerto, será sepultado y resucitado al tercer día. Y Pedro le dice, de ninguna manera eso te pase. Si me toca dar la vida por ti, lo voy a hacer. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. ¿Correcto? Porque no entiendes las cosas que son de Dios y no las de los hombres. Entonces, no es que Pedro fuera Satanás, sino que en ese momento se dejó influenciar de Satanás. Es lo mismo que pasó con Judas. Cuando Judas va y negocia con los enemigos de Jesús para venderlo por las 30 piezas de plata, está bajo la influencia de Satanás. No es que físicamente Judas fuera Satanás, sino que se dejó influenciar por él para esto. ¿Correcto? Sí. Amén. Bueno, hermano Antonio, yo creo que hay cosas que uno podría resumir y resaltar de todo esto, y me parece muy importante lo que tocó el hermano Antonio acerca de que hay mega iglesias, hay muchas cosas en el mundo, hay corrientes, hay filosofías, hay cosas que tienden a manipular a la gente, y de hecho hay muchas personas que ya han estado, que eligen irse a otras iglesias y a otras otros movimientos porque los ven muy atractivos muchas veces visualmente o por su contenido o por su economía, porque los dejan por ilusionarse, dejan deslumbrar supuestamente por la cantidad de promesas económicas que les hacen. Y muchos entran incluso a esos lugares y tienen una escenografía impresionante, tienen materiales impresionantes, tienen equipos de diseño, equipos audiovisuales de la mejor calidad, pero obviamente nosotros entendemos que ese tipo de cosas son, como dice la Biblia, viandas que realmente no hacen mayor cosa a nosotros. Lo que más importa es nosotros entender el mensaje principal de Cristo. Y más allá, hermano, también como de aquellas personas que dejan, digamos, que lo que ya han aprendido, lo que han sido enseñados, y que optan para irse para otras iglesias. Qué bueno decirles también de que no necesitamos ir a buscar algo que sea atractivo, porque el más atractivo, el más grande es Jesucristo. Entonces, bueno resaltar esto, hermano Antonio, porque pues todo esto sucede en este tiempo. Sí, hay una cosa y es esta. Los judíos, ¿qué culto más atractivo se pudiera hacer que el culto que los judíos habían tenido? Es gente que había tenido culto a Dios por cerca de 1500 años o más. Es decir, culto organizado después de que se hizo el tabernáculo en el desierto. Ellos tenían un tabernáculo, tenían un culto, después tuvieron un templo. El templo había sido engalanado y era el centro de atención religiosa prácticamente del mundo. Tenían un culto vistoso de ceremonias, de cantos, de danzas, de música, de todo lo que fuera. Pero note que la gente se cansó de ese culto y iban, ¿qué fueron a buscar? ¿Qué viniste a buscar? Le dijo una vez a él. Un hombre que predica por ahí en la montaña, sentado sobre una piedra. Sí, sí. ¿Ah? ¿Dónde está la orquesta? ¿Dónde está el coro? ¿Dónde está el hermoso vestuario de los sacerdotes? Unos discípulos con unas túnicas ajadas, empolvadas, el mismo Jesús con unas sandalias tal vez también ajadas, rotas, lo que fuera. Eso es lo que encuentran. Eso es lo que vieron. Y cuando salió Juan también, ¿qué saliste a ver? A un hombre de vestiduras elegantes. Era un hombre vestido con pieles de camello. ¿Y qué platos especiales tenía? Miel. Comiendo grillos, saltamontes y miel silvestre. Una comida extraña. Es decir,
lo que demuestra de que el asunto no está en lo suntuoso, en lo vistoso, allá en lo impresionante para los sentidos. No, la verdad no está en esas cosas suntuosas, llamativas o vistosas que la gente busca. La verdad está en lo más sencillo. Allá en lo más sencillo es donde está la verdad. En ese monte hay un hombre sentado y está enseñando y un grupo de gente ahí oyéndole. No hay música, no hay cantantes, no hay poetas, no hay nada de eso. Pero esa palabra es la que realmente tiene el poder de transformar la vida humana y de asegurarnos la vida eterna. Amén, así es.